Un cordial saludo, queridos amigos, y hermanable para nuestros queridos hermanos en Cristo también. Se me ha pedido para hablar sobre un tema muy particular y se trata de la verdad acerca de la homosexualidad. Intentar desarrollar este tema en un periodo tan breve de tiempo, pero al menos bastará para expresar algunos conceptos al respecto. En primer lugar, tendríamos que hablar de la posición divina, porque poco interesa lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa el Creador. Y la palabra de Dios habla de un diseño declarado. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y añade, varón y hembra los creó. Pero también habla de un diseño distorsionado. El diseño original se ha distorsionado en toda la humanidad a causa de la caída del primer hombre allí en el Edén. Por eso Salmo 51:5 dice especialmente, ¿no es cierto?, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento, la inclinación del hombre es hacia una diversidad impresionante de pecados para cada quien. Aunque algunos parezcan más o menos graves o más o menos aceptables, para Dios unos y otros hacen separación de su persona y de su santidad. Por eso en Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y añade el versículo 26 lo siguiente, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, homosexualidad, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando las personas continúan en pecado de incredulidad, Dios los entrega a un pecado aún más malvado y depravado, dice la Escritura, a fin de mostrarles la inutabilidad de su desesperanza de una vida lejana de Dios. 1 Corintios 6:9 proclama transgresores y que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. En su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, más allá de que todo pecado es condenado, el pecado de homosexualidad no es aceptado por Dios y lo considera abominable. La sociedad actual, porque hemos hablado de la posición divina, pero queremos hablar ahora de la condición humana. La sociedad actual se debate intentando definir si alguien nace con dicha tendencia genética o se origina como resultado de factores externos. Del punto de vista científico, las recientes investigaciones al respecto, especialmente acerca de ADN, lleva a destacar la existencia de un gen específico, a descartar, mejor dicho, la existencia de un gen asociado con la homosexualidad. Y a pesar de ello, generalmente los científicos permanecerán con la especulación de origen de una raíz biológica, en oposición a la postura que trata de una elección inconsciente o consciente y por tanto que puede ser revertida dicha condición en el hombre. Por lo tanto, es un error afirmar que uno nace homosexual en el aspecto biológico, con esa condición de creación original, por lo tanto no es natural. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es un error afirmar que la homosexualidad es natural y normal porque ha sido observada también en animales, porque esto no es un argumento ni científico ni lógico. Hay comprobación que homicidio, violación, incluso canibalismo fueron practicados por los animales, lo cual tampoco es ¿qué? Natural. Tampoco creo que es correcto comparar, tratando de defender una postura, a un homosexual con un animal.
no es contradictorio también decir, inclusive de nuestra parte, que sí nace, pero nace con la naturaleza pecaminosa de Adán, que conduce a esta clase de conductas. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Es la misma condición para el homosexual que para alguien que mintió, para alguien que engañó. Pero detrás de una posición divina y una condición humana está la solución divina. La Biblia declara la homosexualidad como pecado, es verdad, pero no mayor pecado que cualquier otro. Todo pecado es contra el carácter y ofende a Dios. La homosexualidad es tan solo uno de los tantos pecados enumerados, inclusive en 1 Corintios capítulo 6, que traerán consecuencias de condenación. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el perdón divino está disponible para cualquier pecador, los cuales deben arrepentirse y creer en la obra de redención provista por Dios en Cristo. Y Dios promete dar a todos los que crean en Jesucristo el perdón y la salvación, y la fuerza para alcanzar victoria sobre este pecado, incluyendo la homosexualidad. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 6:11? Y estos, refiriéndose a los homosexuales, erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La salvación y la victoria está a tu alcance. Ahora, sé que cuando hago comentarios de este tipo nos pueden ser tratados de inflexibles, de intolerantes, de intransigentes. Solo diré que incuestionablemente el Dios de la Biblia condena los actos de homosexualidad y de lesbianismo, pero también desaprueba la homofobia, que es el odio a los homosexuales. La mayoría de los cristianos expresan este sentir que no somos homofóbicos, sino que intentamos compartir el amor de Cristo para aquellos que están en esa condición, tratando de apartarlos de un juicio inevitable, porque Dios ama al perdido. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor obre en sus vidas, y si tienes este problema, puedes recurrir a su amor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.